Muy buenas y bienvenidos a este nuevo tutorial. En este caso lo vamos a hacer en varios bloques. Realmente es un apartado solo dentro de técnicas de iluminación de interior, pero en este caso lo vamos a hacer en 3 o 4 bloques por la extensión, ya que vamos a ver 30 técnicas pequeñas o más simples, no la iluminación, por ejemplo, general de una escena, sino cosas que luego podemos aplicar dentro de esos apartados un poco más amplios. Tened en cuenta que todas estas técnicas que vamos a ver son aplicables a diferentes tipologías de escenas o diferentes tipos de proyectos, incluso fuera del mundo del ArchViz podéis llevarlos a cabo. También tened en cuenta que todas estas técnicas no son la panacea. Yo realmente no he inventado nada, simplemente pues por la experiencia o por el uso intento mostrároslas para poder facilitar vuestro trabajo día a día. Por lo tanto, tened en cuenta que luego podéis coger esto y llevarlo a vuestro proyecto e incluso readaptar estas técnicas, hacer la combinación de varias de ellas. En muchos casos, estos pequeños tips lo que buscan es poder controlar, ayudar a la hora de que el trabajo sea mucho más fluido o en casos en los que nos encontramos trabas que podamos solucionarnos de una manera solvente y rápida, siempre desde el punto de vista del trabajo día a día a nivel profesional. Por lo tanto, todos estos tutoriales están enfocados de una manera casi más práctica, aunque están apoyados con una base y una comprensión de los pros y los contras de cada una de ellas. Dicho esto, vamos a pasar a la primera o al primero de estos 30 tips que vamos a ver en los diferentes tutoriales. En este caso nos vamos a centrar en el Overlay Light Select. El Overlay Light Select lo que nos va a permitir es poder controlar luego en postproducción cada una de las luces de una manera independiente o grupos de ellas. Por ejemplo, en Photoshop poder desconectar o conectar una luz, poder aumentar su intensidad o disminuirla, poder variar la tonalidad de dicha luz. Vamos a suponer que lanzamos un render, en este caso vamos a utilizar el mismo que el de técnicas de iluminación nocturna, sobre todo por la cantidad de luces puntuales que tenemos dentro de nuestra escena, y de pronto nuestro cliente le dice que, por ejemplo, la luz de las lámparas la quiere de un tono menos cálido. O nos dice que, por ejemplo, quiere que la influencia de la luz que tiene el pilar sea mucho mayor. O simplemente nos dice que no le gusta la luz azulada que hemos producido con nuestras dos luces de las ventanas y que quiere quitar esa luz que hemos introducido, o conectar o desconectar directamente el flash. Tened en cuenta que hay algunos aspectos que no se pueden solucionar desde aquí, pero sí que nos da un juego abismal a la hora de controlar, como os digo, este tipo de escenas en postproducción. También es válido para aplicarlo, como os digo, en cualquier otro tipo de escena, incluso diurna o una nocturna exterior o una animación con personajes. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro Render Setup, nos vamos a ir a Render Elements y en un principio, antes de entrar totalmente en las Overlay Light Select, lo que vamos a añadir es una serie de pases, los cuales el conjunto de todos ellos en Photoshop nos va a dar como resultado nuestro Beauty Pass o nuestro pase final, pero con la posibilidad de poder controlar cada una de esas cosas. El primer tips es básicamente centrarnos en 3D Studio Max y el segundo va a ser centrarnos utilizando todos esos pases, haciendo una combinación básica junto con los Light Select en composición, como os digo, en Photoshop. Por lo tanto, para poder ver entre comillas esos dos tips a la vez, vamos a introducir esos pases que luego utilizaremos en postproducción. Vamos a introducir el Overlay Specular, refracción, reflexión. Vamos a utilizar el Global Illumination o GI, el Lighting y también el Self Illumination. Básicamente con estos pases ya podemos hacer que la unión de todos sea el resultado de nuestra imagen final. Hay una pequeña variación siempre mínima, pero nada que no se pueda arreglar en postproducción. Lo siguiente que voy a hacer, porque soy una persona muy ordenadita, es colocar un nombre a cada uno de los pases para luego en post poder tenerlo todo mucho más rápido visualmente a través de los nombres. Y lo siguiente que vamos a hacer es añadir los Overlay Light Select. Tened en cuenta que
Cada uno de estos pases es necesario para generar nuestra imagen final. Pero técnicamente este luz genérica, que es el pase de lighting, es la unión de la luz directa de todas las luces de nuestra escena. Como os digo, la luz directa. Lo que vamos a hacer es desglosar, en vez de sacarlo todo de una manera general, que sería el lighting, es que el UV-Ray Light Select lo va a hacer por diferentes tipos de luces. Básicamente la unión de todos los Light Select es el resultado de este pase de lighting. Tened en cuenta que alguien me puede preguntar que a lo mejor no he sacado el pase de diffuse o no hemos sacado los RAW. En el segundo tips lo que vamos a ver es una composición básica. Esto se puede llegar a complicar mucho más. Podemos empezar a sacar la GI pura, pero por otro lado el diffuse, exactamente lo mismo con reflexiones, refracciones, etcétera. Tened en cuenta que el pase de GI, igual que luz genérica, etcétera, son básicamente la unión de la parte difusa de nuestra escena junto con lo que el propio pase da en sí. Por lo tanto, aquí tendremos, por así decirlo de una manera banal, el color de los objetos o de los materiales, las texturas, etcétera, etcétera, junto con la GI, no la GI sola y exclusivamente en este caso. Pero como os digo, no es un curso de postproducción, es un curso de iluminación y por lo tanto me voy a centrar puro y duro en una combinación básica de pases que ya nos da muchísimo juego junto con los UV-Ray Light Select. Realmente podemos crear un pase o un render elements para cada una de las luces, pero imaginaos que tuviéramos 50 luces en nuestra escena. Esto podría llegar a ser muy excesivamente tedioso el tener tantos pases. Si es necesario, se hace. Yo lo que voy a hacer es hacerlos por grupos, por lo tanto voy a hacer mi luz foseada por un lado, las dos lámparas por otro, las IES por otro, el flash por otro, la luz del pilar por otro y la luz o las luces que simulan nuestro cielo por otro. Por lo tanto voy a tener un total de 6 render elements y no tantos render elements como luces. Pero si vosotros necesitáis, por ejemplo, controlar o queréis controlar cada una de las lámparas de una manera independiente, pues lo que haríais sería tener un UV-Ray Light Select para cada una de ellas, aunque yo aquí ponga uno para las dos. Por lo tanto, lo primero o lo siguiente que vamos a hacer es añadir tanto UV-Ray Light Select como combinación de luces o luces necesitemos sacar, extraer en nuestra escena. Es importante que no se quede ninguna luz sin estar dentro de algún tipo de UV-Ray Light Select, pero no hay diferentes luces que no se pueden introducir dentro del Light Select. Por ejemplo, no podemos introducir UV-Ray Sky o el mapa UV-Ray Sky propiamente dicho, como nosotros lo solemos colocar en el environment. No podemos introducir Lights Materials dentro también de los UV-Ray Light Select, pero todas aquellas luces que son propiamente luces de UV-Ray, de las que podemos encontrar en el apartado de iluminación a la hora de crear, o sea, se podemos introducir IES, UV-Ray Lights del tipo plana, disc, esfera, etcétera. Podemos introducir el UV-Ray SAM, podemos introducir domes, etcétera, etcétera. Pero tened en cuenta que si habéis hecho un UV-Ray Lights Material no lo podéis tener en cuenta aquí, ya que básicamente se tiene en cuenta dentro de la GI y dentro del Self Illumination. Al igual que el environment de UV-Ray o el UV-Ray Sky, por ejemplo, que introduzcamos en el environment. O sea, los mapas no se pueden introducir aquí. Tened en cuenta también que hay determinados aspectos de una luz, ¿vale? Que tampoco se pueden introducir aquí. Por así decirlo, lo que aquí introducimos es la parte de la luz directa de la propia luz. Pero, por ejemplo, la visión de la luz de la propia fuente lumínica directa a cámara, eso se hace con el Self Illumination. Por lo tanto, tened en cuenta que aquí tenemos una luz, que es esta luz plana, que no la tenemos puesta en invisible. Vamos a seleccionarla para que podáis verlo. Esta luz es directa, o sea, es visible directamente a cámara, y por lo tanto, lo que es la luz, la forma de la luz, saldrá dentro del Self Illumination. Dentro del UV-Ray Light Select lo que tendremos es cómo afecta esa luz dentro de nuestra escena, cómo ilumina. Luego hay aspectos, por ejemplo, esta luz se verá reflejada sobre nuestra pared, lo que es el reflejo de la propia fuente lumínica. Eso lo que realmente aparecerá es dentro del apartado de reflexión.
Por tanto, esos pequeños tips tenéis que tenerlo en cuenta, porque en algunos casos veréis que, por ejemplo, desconectamos esta luz de nuestra composición en Photoshop, pero la luz parece que sigue estando. Lo que sigue estando realmente es el reflejo, la contribución de la luz a la GI y realmente la visión directa de la fuente lumínica en nuestra imagen, ¿vale? Luego hay maneras de un poco matizar eso, pero otro tipo de luces, como por ejemplo nuestra luz de la lámpara, casi podemos desconectarla y conectarla, al igual que las IES, y veréis que da muchísimo juego. Vamos a empezar también a renombrar estas luces. Vamos a llamarla a esta foseado. A esta de aquí la vamos a llamar IES. Ya hemos renombrado todos nuestros render elements de Light Select. Lo que vamos a hacer ahora es introducir a nuestro Light Select cada una de las luces o grupos de las mismas. Vamos a empezar por nuestro foseado y vamos a ver algunos parámetros de aquí. Tened en cuenta que el Light Select es muy sencillo. Luego en casa podéis practicar, que se vea en el frame buffer, que le afecte el color mapping, añadir, remover luces, que estas sean incluidas, excluidas, son ya conceptos que hemos visto en muchas ocasiones y que bueno, que no voy a entrar porque realmente no aportan excesivamente nada nuevo a nuestro trabajo. Y además quiero darle un enfoque un poquito más práctico, pero como os digo, no es nada complejo el V-Ray Light Select, tampoco no tiene mucho. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es añadir a nuestro Light Select foseado nuestra luz, en este caso foseada. Simplemente le vamos a añadir y le vamos a dar a ADD y ahora queda aquí introducida. Vamos a coger las IES. El problema de las IES es que tenemos 6. El V-Ray Light Select tiene un pequeñito defecto, que es que si le damos a ADD y le damos a añadir, lo que hace es añadirnos una. Si queremos añadir otra, tendremos que volverle a dar a ADD y así sucesivamente. Una forma rápida de hacer una selección de todas las luces que nos interese introducir dentro de este Light Select es bien. Cogemos Lights en nuestra opción de Max, seleccionamos todas estas luces, le damos a añadir, luego le damos a seleccionar por nombre y como ya estaban seleccionadas, pues hacemos Pick y nos introduce en total. Podríamos hacer exactamente lo mismo, por ejemplo, en nuestro cielo, utilizando otra posibilidad. Vamos a coger, en este caso vamos a abrir el V-Ray Light Lister, buscamos nuestras luces de cielo, le damos a seleccionar, selecciona como son instancias todas las que sean instancias de ella misma, en este caso las dos, le volvemos a dar a añadir, le volvemos a dar a seleccionar por nombre, como las tenemos seleccionadas, le damos a Pick. Probablemente os preguntaréis que por qué no le doy a añadir y luego a seleccionar por nombre y yo la selecciono aquí. En este caso en concreto no lo he hecho porque no le he puesto nombre a las luces y eso es un error particularmente que yo he cometido. Es muy recomendable que tengáis el nombre colocado en las luces, no la llaméis V-Ray Lights o en este caso V-Ray Lights 005, sino que esta se llamará por ejemplo luz superior foseada, esta se llamará luz lámparas y no haría falta ni utilizar esto ni utilizar el V-Ray Light Lister, simplemente le dais a añadir, le dais a seleccionar por nombre y cogéis las luces aquí directamente que vosotros queréis introducir. Pero en este caso, como no sé cuáles eran, pues he utilizado las otras dos pequeñas tecniquillas para esto. Flash, como es mucho más sencillo porque es una, le doy a añadir. Pilar, como es una, añadir, le hago así, clic a esta. Y lámparas son dos, pues en este caso para ir un poquito más rápido, pues voy a coger añadir y añadir de nuevo. Y ahora tengo todas mis luces metidas en V-Ray Light Select. Tened en cuenta y os recuerdo que no debéis de dejaros ninguna luz de este tipo sin introducir dentro de un V-Ray Light Select. Siempre tendremos este pase de lighting por si en algún caso nos hemos dejado alguna, poder hacer una especie de truquito, de ñapa en Photoshop y a partir del genérico del lighting poder extraer esas luces. Pero habitualmente lo ideal es que todas las luces estén de una manera o de otra introducidas dentro de un V-Ray Light Select. En ocasiones, una forma rápida de, si por ejemplo solamente queremos controlar las lámparas, es introducir todas las luces en un V-Ray Light Select y luego solamente las lámparas, por ejemplo, en otro. Y por lo tanto tendremos toda la iluminación general directa de nuestra escena en un solo pase, luego las lámparas en otro para poder controlar esas lámparas. Una vez tenemos esto, lo único que nos queda es lanzar nuestro render. No voy a entrar en parámetros de render setup, porque bueno, lo que os digo, esto ya es un poquito el ajuste propio de cada uno y cómo lo uséis, pero bueno, vamos a suponer que en nuestro render final tenemos que subir esos parámetros, lanzar nuestro render a la resolución que nos marque nuestro cliente, que nosotros queramos, y lanzar nuestra imagen.
aquí el resultado de nuestro render ya final. Tenemos nuestro pase de RGB Color, donde está todo, básicamente es nuestro Beauty Pass, nuestro pase final, nuestra imagen final. Y luego tenemos todos estos pases que son los que hemos creado. Tenemos la GI, donde solamente se tiene en cuenta, como os digo, el cálculo de la iluminación global dentro de nuestra imagen. Luego tenemos la luz genérica, que es la luz directa de cada una de las luces en nuestra escena. Luego tenemos el pase de reflexión, como podéis ver es un render muy básico, tiene muchísimo ruido en la escena. Tenemos nuestro pase de refracción, tenemos nuestro pase de Self Illumination, donde vemos la parte visible de las luces directamente a cámara. En este caso, estas luces que tenemos aquí, que no son luces realmente, es un Overlay Lights Material. Y tenemos también nuestra luz de aquí, que como la teníamos de modo visible, la vemos directamente a cámara. Tenemos nuestro pase de especulares y luego tenemos todos estos pases que son los que hemos lanzado para las luces. Tenemos nuestra luz foseada, nuestra luz IES, nuestras lámparas, nuestro flash, pilar y nuestro cielo. Tened en cuenta también que una de las utilidades incluso del Overlay Light Select es también poder ver no solo para composición, poder controlar eso o ver la influencia de la luz dentro de nuestra escena, sino además también para ver el ruido que genera cada una de las luces. Por lo tanto, a la hora de poder, por ejemplo, poder controlar nuestro Global DMC o poder controlar el sampleo de nuestra imagen, etcétera, el Color Threshold, el tema de las subdivisiones, lo que es todo el apartado de Render Setup, en el cual yo no entro en estos tutoriales, nos puede venir muy bien poder tener cada luz independiente, porque hay luces que producen más ruido de una manera natural y otras luces que producen menos. Por ejemplo, las IES, como podéis ver en este caso, no están produciendo un excesivo ruido, excepto en esta escena de aquí, pero sería reajustarlas un poquito. Pero, por ejemplo, la luz foseada nos está produciendo muchísimo ruido. Pero podemos ver, al ver cada luz por independiente, podemos controlar las subdivisiones también de cada luz de manera independiente para poder todavía, si cabe, ajustar más nuestro render setup. En este caso veis que hay mucho ruido, como os digo, es un render muy rápido. Lo que me interesa es la parte de iluminación, pero os digo ese pequeño también tips para que os pueda ser útil. Importante, vamos a guardar nuestra imagen en formato EXR y con todos los pases. Evidentemente, si esto fuera un render final, lo haría directamente desde nuestro apartado de Frame Buffer de Overlay, pero en este caso lo que voy a hacer es seleccionar mi herramienta de Save. Tenemos de estas tres opciones la última, Save All Image Channels of a Single File, y lo voy a guardar como un archivo de XR. Lo que va a hacer es guardar absolutamente todos los pases como un solo archivo EXR para después poder importarlo en Photoshop. Lo guardamos y nos vamos a Photoshop a ver el segundo tips de estos 30 tips de nuestros tutoriales. Una vez en Photoshop comenzamos a ver lo que sería el segundo tip de este bloque de 30 tips para iluminación de interior. Ya tenemos todos nuestras layers o nuestros pases, nuestros render elements dentro de Photoshop. Si os preguntáis qué plugin tengo actualmente para hacer esto, es el Pro XR de Fnord, el cual me permite abrir una XR y que ya todos los pases se abran directamente dentro de Photoshop. También podréis hacerlo guardando de manera independiente cada uno de los pases y luego importándolos dentro de Photoshop, por ejemplo utilizando la herramienta de secuencia de comandos y a ver que lo encuentre yo, cargar archivos en pila. Esto nos permitiría coger todas las capas y traerlas todas como un solo archivo de Photoshop con todos los layers colocados. Pero bueno, este plugin ahorra bastante trabajo a la hora de poder realizar este tipo de operaciones. Aquí tenemos nuestro render final, nuestro pase de RGB, el cual contiene pues tanto reflexión, luz directa, GI, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado tenemos todos los pases con los cuales vamos a generar básicamente la misma imagen que tenemos aquí. Siempre hay un pequeño matiz o una pequeña diferencia entre el pase de Beauty y la combinación de todos estos, pero es mínima y nada que no se pueda solucionar luego con un poquito de ajuste en postproducción. Por lo tanto, vamos a empezar a hacer ese trabajo. Ya vamos a empezar a ver el juego de lo que nos permite el Overlay Light Select. Lo primero que vamos a hacer es colocar nuestro pase de GI en la base. Os recuerdo que la GI contiene tanto
la iluminación global como, fijaros, la parte difusa de nuestros materiales. Por lo tanto, vamos a colocar, por ejemplo, en un principio, bueno, vamos a crear de fondo, vamos a pintar un poquito a través de las ventanas esto en negro para que visualmente no nos pierda. Cogemos nuestro Overlay Light Select denominado cielo, donde tenemos las dos luces que creaban la sensación de nocturnidad o del color del cielo entrando por las ventanas, y lo vamos a poner en modo sobreexposición lineal añadir. Y fijaros que ya tenemos la influencia de la luz directa de dichas luces sobre nuestra escena. Vamos a colocar luego, por ejemplo, nuestra luz foseada, de nuevo, añadir. Vamos a colocar, por ejemplo, la influencia de nuestras IES, de nuevo, añadir. Y así sucesivamente con todas nuestros Overlay Light Lister. Por ejemplo, pues pilar, añadir. Y luego nuestro flash, añadir. Esta luz genérica la vamos a dejar por aquí. Luego vamos a añadir especulares. Vamos a añadir el pase de reflexión. Los especulares, sobre todo, lo vamos a poner por orden. El pase de refracción y el pase de Self Illumination. Y fijaros que el resultado de nuestra imagen es básicamente idéntico a si tuviéramos nuestro pase de RGB. El RGB sale un poquito más lavado, pero en conjunto es exactamente idéntico. ¿Qué nos permite esto? Ya de entrada, con independencia de la iluminación y solamente pues dar una pequeña anotación, podemos controlar cómo afectan los especulares a nuestra imagen, podemos controlar cómo afectan las reflexiones a nuestra imagen. Por ejemplo, si tuviéramos pases de Matte Element, podríamos decir que la ventana tuviese más reflejo que el suelo, podríamos aumentar la intensidad de los reflejos, disminuirlos, un montón de juego que nos permite en postproducción controlar nuestra imagen. Pero como esto es un tutorial de iluminación, nos vamos a centrar en esta parte de aquí, que es la que nos interesa en este caso. ¿Cuáles son algunas de las posibilidades? Por ejemplo, podríamos decirle literalmente que desconectara la influencia de la luz del cielo en nuestra escena. Eso no quiere decir que los reflejos no se vean influenciados, por lo tanto, el reflejo de nuestras luces sobre los especulares o sobre nuestro pase de reflejo sigue estando, eso es cierto. También podremos coger y, por ejemplo, en el pase de reflejo y en el pase de especulares, pues añadir, por ejemplo, un tono y saturación, desaturar esta parte de aquí, etcétera. Hay cosas que no podemos hacer, pero sí podemos controlar, por ejemplo, como os digo, cómo influye nuestra luz en la escena. Nuestra luz foseada podemos desconectarla y conectarla, pero ocurre algo parecido en este caso, y es que, y al igual que esta luz, nuestra luz foseada también influye directamente sobre el reflejo y también influye sobre los especulares, algo que no podemos cambiar de una manera tan sencilla. Pero pases, por ejemplo, como las IES o como la lámpara o como los pilares sí nos dan bastante más juego. De todas maneras, todo nos da posibilidades. Por ejemplo, nuestro cielo. Nuestro cliente nos dice que le gustaría que ese tono fuera un pelín más suave. Podríamos añadir un tono y saturación y, por ejemplo, desaturar un pelín la influencia. O al contrario, podríamos saturar todavía mucho más o incluso variar el tono hacia otro tipo de azul o hacia otro tipo de tonos de nuestra imagen. Podríamos, por ejemplo, decir que queremos aumentar la intensidad o la influencia de esa luz dentro de nuestra escena. Podríamos añadir una exposición con la tecla Alt entre las dos capas, vinculamos para que la exposición solo afecte al cielo y no afecte a todas las capas que tenemos por debajo. Y, por ejemplo, aumentar la exposición. Evidentemente llegaría a un punto en el que tal vez quemaríamos. También podremos ajustar el gamma. Esto nos va a permitir que tenga una influencia más general sobre toda la escena sin llegar a quemar tanto. Por ejemplo, nuestra luz foseada que tenemos ahí, lo mismo, podríamos decirle que deseamos bajar la influencia de dicha luz dentro de nuestra escena para que no sea tan intensa. Podríamos virar también un poquito el tono, intentar hacerlo más cálido, porque el cliente así nos lo pide. Nuestras IES, pues lo mismo, podríamos aumentar la exposición de las mismas para que influyan mucho más dentro de nuestra escena. O simplemente podríamos desconectar las IES para que no influyan absolutamente en nada.
Podríamos coger nuestra lámpara y lo mismo, de nuevo, podríamos o bien desconectarlo por completo. Por ejemplo, en nuestros pilares, lo mismo, vamos a hacer que la luz del pilar influya más en la escena pero sin llegar a quemar. Lo que vamos a hacer es aumentar, vamos a vincular la exposición y vamos a aumentar o disminuir el gamma. Entonces estamos haciendo que influya un poquito más a nivel general dentro de la escena pero sin llegar a quemar tanto como si subiésemos el valor de exposición, o podríamos literalmente desconectar algunas de estas luces. Podríamos quitar el flash para que no tenga una influencia dentro de nuestra imagen. Podríamos desconectarlas casi todas y coger nuestro flash y subir su valor. O sea, tenemos un juego enorme dentro de las posibilidades que nos da el Override Light Select dentro de nuestra imagen. Evidentemente ya hay mil cosas más que podemos hacer con los otros pases. Podríamos coger el pase de Self, duplicarlo, y a nuestro pase de Self Illumination, por ejemplo, aplicarle un filtro del tipo Glow. Vamos, ahora mismo visualmente no puedo verlo, lo ponemos en modo Screen. Vamos a ajustar el radio, subir su valor, vamos a disminuir a que influye. Vamos a dar a OK. Y fijaros que podemos añadir un poquito de glow a nuestras luminarias del techo, ajustar, etcétera. Y evidentemente una vez que tenemos todo esto, podríamos o bien aplicar determinados ajustes a nivel general a toda la escena. Por ejemplo, controlar la exposición general de toda la escena, no ya trabajar en cada uno de los pases. Y luego al final pues hacer una combinación, por ejemplo, de todo el grupo y ya pasarle un filtro de cámara RAW, como vimos en el primer tutorial, y ajustar ya nuestra imagen al gusto de lo que deseemos. Por lo tanto, las posibilidades que nos da el Override Light Select, para mí, y sobre todo para este tipo de escenas donde tenemos muchas luces puntuales, es excelente, con independencia de que el apartado de postproducción es mucho más amplio, el ajustar especulares, reflejos, etcétera, etcétera, y mil trucos que se pueden hacer. Lo importante de este tutorial era el control de la luz dentro de la postproducción gracias al Override Light Select. En este siguiente tips vamos a ver el uso del Override Light Lister junto con el Override RT para iluminar escenas donde tengamos, bueno, vale para cualquier tipo, podríamos hacerlo con una diurna, con una nocturna, pero sobre todo para que veáis un poquito el juego de la cantidad de luces, vamos de nuevo a utilizar la misma escena que tenemos aquí. Lo que vamos a hacer es coger nuestro render setup, vamos a ver un poco la proporción de imagen que tenemos. Bueno, estamos utilizando un HDTV, por lo tanto es la proporción de 1,7. Vamos a decirle a Override que lo que queremos es asignar como render nuestro Active Shade como Override RT. Simplemente hacemos aquí, seleccionaríamos Override RT, ya lo tendríamos. Y lo que vamos a hacer en 3D Studio Max 2014 es decirle que vamos a usar el Active Shade. El mirar la proporción es porque no tiene por qué ser la misma proporción de imagen usado para el RT que para el render de producción. Por lo tanto, aquí tenemos que decirle de nuevo al RT que queremos usar este formato, y ya una vez que lo tenemos, por ejemplo, cambiar una resolución pequeña, sobre todo para intentar acelerar al RT y que no le cueste excesivo trabajo. Vamos a abrir nuestro Active Shade. Ya automáticamente se genera nuestra imagen. No vamos a entrar en los detalles técnicos de nuevo del Override RT, pero bueno, si queréis quitar estas notificaciones que simplemente nos están indicando que, por ejemplo, el tener las luces de las ventanas de una manera invisible no es físicamente correcto, pero bueno, es lo que necesito, se lo podéis por completo quitar. Y en este caso estoy utilizando el engine tipo CPU. Evidentemente podéis utilizar el engine tipo GPU si tenéis buenas tarjetas de vídeo, sobre todo porque va a acelerar muchísimo este proceso. Por lo tanto, pues bueno, ya vosotros decidís si utilizar CPU, GPU. Yo mis tarjetas de vídeo pues están muy bien para el trabajo real del día a día, con los visores y tal, pero van un poquito lentas para, por ejemplo, hacer cálculos de este tipo con RT. Y lo que vamos a sacar es nuestro Override Light Lister. Lo que vamos a hacer es ponerlo aquí.
Y quiero que veáis que el juego de utilizar para este tipo de escenas ambas cosas, a mi gusto también es enorme. Lo primero que voy a hacer es desconectar por completo todas las luces de nuestra imagen. Evidentemente quedan estos pequeños puntitos aquí porque son el Overlay Lights Material y por lo tanto eso es Self-Illumination, es autoiluminación y siguen saliendo en el render, pero nuestra escena queda totalmente a oscuras. Esto lo que nos permite es tener un control rápido de todas las luces a la vez sin tener que estar yendo luz por luz a seleccionarlas, y también nos permite estar viendo en tiempo real el RT lo que estamos haciendo y podríamos empezar a iluminar. Por ejemplo, podríamos colocar nuestras luces IES y decirle que quiero cambiar la temperatura de dichas luces. Voy a poner una temperatura de 3600 grados Kelvin. En tiempo real ver lo que ocurre dentro de nuestra imagen. Podría coger y decir, pues bueno, ahora quiero ver cómo quedaría al activar, en este caso, mi luz de flash, o cómo queda solamente el flash activo, y por ejemplo decir, bueno, quiero un flash mucho más marcado, voy a poner esto en 6000 de intensidad. Una recomendación a la hora de iluminar este tipo de escenas es que trabajéis grupos de luces. No intentéis iluminar toda la escena a la vez, con todas activas, porque visualmente, al principio, sobre todo para la primera parte del trabajo, se complica mucho. Entonces, ir luz por luz. Por ejemplo, vamos a activar nuestras lámparas. Podríamos decirle que queremos utilizar un poquito más de intensidad, que las queremos no tan cálidas. Y nos da muchísimo juego. Vamos ahora, por ejemplo, a activar nuestras luces del cielo y decirle que queremos que sean un pelín más oscuras todavía. Vamos a bajar esto a un valor, por ejemplo, de 15. Vamos a ver ahora nuestra luz foseada, que está muy intensa. Vamos a bajarla a un valor de tan solo 700. La vamos a hacer mucho más cálida. Podríamos ver, por tanto, las luces cómo influyen en la de los pilares. La vamos a dejar así, pues nos gustan. El flash evidentemente lo vamos a bajar a un valor de 2500. Vamos a hacer un pelín más frío, porque nos gusta, simplemente porque deseamos. Y en este caso ya sí, por ejemplo, podríamos ver la influencia de todas las luces dentro de nuestra escena. Como podéis ver, el juego del Overlay RT y el Overlay Light Lister para poder controlar grupos de luces bastante amplios es impresionante. Otra cosa ya es que utilicéis GPU, CPU, tengáis una diurna, no importa, etcétera, etcétera. Con independencia de que el Overlay RT se pueda utilizar como un render para render final, ya que las nuevas versiones sí nos permite sacar todos los render elements, fijaros que realmente nos permite sacar todos los pases que luego podemos guardar para, por ejemplo, postproducir. Es un render que está enfocado sobre todo para el flujo de trabajo, no tan para el render final, aunque se pueda usar. Evidentemente también nos permite tener el juego de cámara para ajustar, por ejemplo, todos los valores de cómo cogemos la cantidad de luz. Vamos a poner, por ejemplo, aquí un 4 porque no queremos que nuestra escena se queme tanto. Podríamos activar el Default Fill y podríamos activar el Motion Blur, podríamos hacer una y mil cosas. Como os digo, el buen ajuste de cámara y el buen ajuste de luces es lo que os va a dar un buen resultado en vuestra imagen final. Y por tanto, esta combinación de cámara, RT y Overlay Light Lister os da muchísimo juego y acelera muchísimo el flujo de trabajo en el día a día. Otro tips muy útil es el uso del Overlay Exposure Control dentro del apartado de rendering. En muchas ocasiones tenemos nuestra posición de cámara, perfecto, hemos regulado nuestra cámara, perfecto, pero necesitamos movernos por dentro de la escena. Por ejemplo, acercarnos a una determinada parte, pues para comprobar un material, comprobar un objeto o ver cómo está quedando una zona en particular de nuestra imagen. Por lo tanto, tener muchas cámaras o mover nuestra cámara ya que hemos conseguido nuestra posición perfecta o tal, es un poco enredado. Y por lo tanto, lo ideal sería, por ejemplo, poder movernos en modo perspectiva para lanzar un render de esta zona de aquí del pilar, ver cómo queda, etcétera, etcétera. Por lo tanto, una utilidad es, dentro del apartado de rendering, tenemos el Exposure Control y tenemos
esta posibilidad de decirle a Override Exposure Control, que por ejemplo utilice un modo fotográfico donde nosotros podríamos aquí colocar unos parámetros totalmente diferentes en nuestra cámara. Pues por ejemplo podemos decirle un shutter speed de 100, un f-number de 4, un ISO totalmente diferente, con un balance de blancos totalmente diferente a nuestra cámara, y lanzar un render. Lo importante es que tenemos una exposición y por lo tanto nuestra imagen no va a salir hiperquemada. Habitualmente cuando trabajamos en Override estamos trabajando con valores físicos de cámara y con valores físicos de iluminación. Si no utilizamos el Override Exposure Control o no utilizamos una cámara, nuestra imagen va a salir muy quemada. Esto nos va a permitir que eso no ocurra. Por ejemplo, vamos a decirle que no queremos ningún valor de exposición, estamos en una vista perspectiva, vamos a lanzar un render a ver lo que ocurre. Bueno, en este caso todo lo contrario, lo que nos ocurre es que nos sale nuestra escena muy oscura y por lo tanto no estamos viendo nuestra imagen teniendo en cuenta los valores que hayamos cogido en nuestra cámara. Pues podríamos añadir nuestro Override Exposure Control, controlar estos apartados de aquí, vamos a poner más o menos los mismos que teníamos en la cámara. Vamos a poner esto en neutral y lanzar nuestro render. Y por lo tanto estaríamos viendo ahora nuestra imagen desde un punto de vista perspectiva, pero más cercano a cómo lo vería nuestra cámara en este caso. Otra opción es decirle que utilice valores de EV, de exposición, ¿vale? Para aumentar o subir, sin tener que controlar el shutter speed, el f-number, ISO, etcétera. O probablemente lo que a mí personalmente más me gusta, que es utilizar From Override Camera, donde yo simplemente en el apartado de None le hago clic sobre mi cámara y ahora está cogiendo los valores para trabajar en una vista perspectiva como si estuviéramos en nuestra cámara de Override. Y por lo tanto, nuestro render, aunque estamos en perspectiva, va a tener exactamente la misma iluminación que lo estuviéramos haciendo a partir de nuestra cámara de Override. Por lo tanto, no vamos a tener diferencias de iluminación a la hora de trabajar en perspectiva, a la hora de trabajar desde nuestra cámara de Override. También tenéis otra posibilidad, que es utilizar un plugin de una empresa denominada Motiva, que ha creado el Motiva Exposure Control de Override. Básicamente tiene los mismos parámetros que podemos encontrar en el Override Exposure Control nativo de Chaos Group, pero que nos da algunas posibilidades más, como utilizar respuestas o curvas de películas reales, ¿vale? Y por lo tanto tenemos todo esto que no nos da el Override Exposure Control nativo de Override. Por ejemplo, podríamos activar el AFA Color Vista 100, vamos a lanzar un render, bueno, vamos a decirle From Override Camera, exactamente igual, y veréis que vamos a tener imágenes totalmente diferentes, unas mucho más cálidas, otras mucho más frías, más contrastadas. Vamos a poner, por ejemplo, uno que sea un poquito más marcado. Y quiero que veáis que obtenemos imágenes muy diferentes. Como os digo, teniendo en cuenta como si pasáramos, por así decirlo, un LUT por encima a nuestra escena. Y tenéis una gran variedad de estas curvas para poder controlar el resultado final de vuestro render, o incluso ver cómo sería vuestro render utilizando diferentes tipos de películas en el mundo real. Por lo tanto, el uso del Override Exposure Control, del Motiva Exposure Control, nos va a permitir trabajar en perspectiva manteniendo la misma iluminación que si estuviéramos a partir de nuestra cámara. Otra técnica muy útil para ajustar determinados materiales de nuestra escena es la denominada light ball o bola de luz. Esta técnica lo que nos permite es, cuando tenemos escenas donde tenemos una iluminación muy general, como en este caso, donde tenemos grandes cantidades de luz, no nos permite en ocasiones ver cómo se están comportando los reflejos o los especulares en un material que hemos creado. Por lo tanto, si deseamos ajustar dicho material, lo que podemos hacer es, utilizando el Override Exposure Control, en este caso hemos seleccionado nuestra cámara para que tengamos la misma iluminación que tenemos ahora mismo, es coger y crear literalmente
una Overlay Lights en modo esfera, de un tamaño más o menos razonable. Por ejemplo, vamos a ajustar el hormigón de nuestra pared. Lo que vamos a hacer es pegarlo. Nos vamos a ir a perspectiva, nos vamos a colocar por aquí. Y el truco realmente está, por así decirlo, en ver solamente cómo influye nuestra luz de la esfera en nuestro material, para poder ver cómo se están comportando los especulares, cómo se están comportando los reflejos y más o menos cómo se comporta ese material. Lo que vamos a hacer es colocar una luz blanca, vamos a poner una intensidad, por ejemplo, de 1000 lúmenes en un principio, y vamos a seleccionar todas las luces, las demás luces de nuestra escena. Y para hacerlo muy rápidamente, dentro del apartado de Global Switches, de los interruptores globales, le vamos a decir que no renderice las luces que estén ocultas. Cuando esto está activado, las luces estén ocultas o no estén ocultas, van a tener influencia dentro de nuestro render. Cuando lo tenemos desconectado, aquellas luces que estén ocultas ahora no van a salir en nuestro render. Por lo tanto, esas luces lo que vamos a hacer es ocultarlas o meterlas incluso en una capa aparte, podríamos decirle, crear una capa, y esa capa la vamos a ocultar. Por lo tanto, ahora, al lanzar nuestro render, la única influencia dentro de nuestra escena, nos hemos dejado una luz por aquí, vale, vamos a llevarla también a nuestra capa. Ahora no tenemos ninguna luz dentro de la escena, efectivamente. Y vamos a lanzar nuestro render. Si os fijáis, la única influencia ahora mismo de nuestra luz es esta Overlay Lights esfera. Lo que nos permite es ver el comportamiento del boom muy claramente. Nos permite ver muy claramente el comportamiento de los reflejos, de los especulares dentro de nuestro material y saber si lo estamos haciendo más o menos correcto. Y por lo tanto, no quitamos la iluminación que tenemos en nuestra escena gracias al Overlay en volumen, el Overlay Exposure Control. Y esta esfera nos permite ver muy claramente cómo se queda el material. Una vez que hemos terminado, simplemente es cuestión de coger, vamos a crear con nuestra luz otra capa, es ocultar esta y volver a desocultar las otras. Y por lo tanto nuestro render ahora saldría de nuevo con nuestra iluminación que teníamos en nuestra escena. Queremos volver a probar de nuevo, por ejemplo, el material del suelo. Pues cogemos nuestra luz, ocultamos todas las demás luces, como hemos cambiado ese botón en el Global Switches, nos acercamos, lanzamos nuestro render, vemos cómo se comporta el suelo, como os digo, podemos ver claramente el reflejo, podemos ver claramente el glossy de nuestro material, el boom, etcétera. Nos gusta, lo podemos cambiar, lo podemos readaptar a nuestro gusto, y una vez que hemos terminado, volvemos a ocultar nuestra luz, volvemos a sacar todas las demás y podemos seguir trabajando con la iluminación general de nuestra escena. Como os digo, esta técnica es el Material Lights Valve, que nos permite controlar de una manera muy rápida materiales de nuestra escena, y además con esta pequeña técnica de ocultar y desocultar luces gracias al Global Switches de nuestro render setup y ponernos en perspectiva gracias a nuestro Exposure Control, podemos trabajar de una manera muy fluida para ajustar materiales. Otro tip muy útil es jugar muy bien con la direccionalidad de la luz. Las luces de Overlay, tanto la Overlay Lights plana como la Overlay Light Disk, tienen la posibilidad de direccionar la luz hacia un punto. Lo que hacemos es cerrar y concentrar la luz hacia una dirección. Lo que vamos a hacer es crearnos dos luces. Vamos a crear una luz plana, la vamos a colocar más o menos cerca del suelo para que podáis ver muy claramente el efecto. Y vamos a crear también dos luces tipo disc por aquí, más o menos. Las vamos a seleccionar, las vamos a subir un poquito para arriba para que podáis ver el efecto. Una intensidad de 1000, vale, vamos a colocarle a estas una temperatura un poquito más cálida para poder diferenciarla sobre todo de la luz plana. Esta de aquí hemos dicho que tenía que ser plana. Ahora vamos a lanzar un render a ver lo que ocurre. No he tocado nada por defecto, las luces como están, eso sí, con una intensidad razonable, y no hemos tocado absolutamente para nada la direccionalidad. Lo que vamos a hacer es lanzar un render y quiero que veáis lo que ocurre.
Bueno, esta es nuestra luz, junto con su reflejo, como lanza luz. Y estos son nuestros dos luces disc que tenemos colocadas. Vamos a llevárnoslas un poquito más para atrás. ¿Qué nos permite la direccionalidad? Como os digo, concentrar la luz en un punto en concreto, ¿vale? Vamos a hacer es ajustar la direccionalidad de la luz blanca. Vamos a poner un valor de 0,5 y quiero que veáis lo que ocurre. Lo que hace es concentrar mucho más la luz. Vamos a quitar el hecho de que esta luz refleje. Y vamos a aumentar muchísimo su valor. Sobre todo porque quiero que visualmente tengáis muy claro lo que ocurre. Estas dos luces de aquí en un principio las vamos a desconectar. Y quiero que os fijéis sobre todo en la parte del suelo, cómo nuestra luz queda mucho más marcada hacia el frente y no se abre tanto hacia los lados. Vamos a guardar en el History nuestra imagen. Vamos a cambiar ahora la direccionalidad, lo vamos a exagerar todavía mucho más. Vamos a poner un valor de 0,8. Vamos a lanzar otro render de nuevo. Y esto es lo que pasa. Fijaros que la luz ahora influye mucho más de una manera frontal. Por ejemplo, podríamos simular la apertura de una puerta. Vamos a guardarla también en nuestro History. Y ahora vamos a bajar esto a un valor de 0, que es como está por defecto. Y quiero que veáis que la luz se abre casi totalmente a partir de los bordes de nuestra imagen. Esto nos permite controlar muchísimo nuestra luz, además de crear numerosísimos efectos para nuestras imágenes. Vamos a guardarla también y quiero que veáis la diferencia entre una luz y la otra solamente jugando con la direccionalidad. Vamos a hacer ahora exactamente la misma prueba con estas dos luces disco que hemos colocado aquí, mucho más puntuales. Vamos a aumentar también su valor y vamos a lanzar un render de esa zona. No sale nada porque las tenemos desconectadas. Mil disculpas. Bueno, esta es nuestra luz. Fijaros que ocurre lo mismo que en la plana. Lo que realmente sale es la luz en todas las direcciones, básicamente desde el disco hacia abajo, pero con una apertura muy amplia. Y fijaros que abarcamos toda esta zona de la pared. Ahora podríamos coger nuestras luces y decirle que van a ser mucho más direccionales. Una cosa también que va a ocurrir es que la intensidad de la luz, los 1400 lúmenes que hemos colocado, ahora se van a concentrar mucho más en un punto. Es probable que cuando vayáis ajustando la direccionalidad también tendréis que ir ajustando un poquito la intensidad, porque ahora todo se concentra más en una misma dirección. Fijaros que nuestra luz ahora tiene un decaimiento, no notamos un corte totalmente recto sobre nuestras paredes, y ahora se empieza a concentrar la luz mucho más justamente en la parte de abajo de dichos discos. Vamos de nuevo a variar esto, poner un valor muy alto, muy marcado. Y fijaros que ahora tenemos una luz mucho más concentrada en un punto, lo que nos puede dar muchísima versatilidad a la hora de conseguir luces puntuales en zonas determinadas y que no tengamos tanta amplitud a la hora de trabajar con este tipo de luces. Uno de los grandes problemas hasta ahora a la hora de colocar IEs es que la sombra que producían las IEs dependía exclusivamente de la propia forma de la IEs o cómo las producías. En este caso tenemos la posibilidad de, por ejemplo, controlar la suavidad de las sombras para hacerlas más afiladas o más marcadas o mucho más suaves. Vamos a crearnos dos luces IEs más o menos por aquí, ¿vale? Lo que vamos a hacer es duplicarla. No, las vamos a traer un poquito más hacia adelante. Vamos a coger solamente los target. Los vamos a colocar por aquí. Vamos a lanzar un render. Lo vamos a hacer solamente de una zona. Bueno, sí, más o menos como está bien. Y bueno, tenemos, estas son nuestras luces y es que hemos colocado estándar, normal. No hemos introducido todavía ningún archivo IES.
Vamos a introducir uno. Vamos a darle a render. Y fijaros que, bueno, tenemos esas sombras, evidentemente están muy granuladas, tendremos que ajustar las subdivisiones, pero el problema es que si yo quisiera unas sombras más suaves o quisiera unas sombras todavía mucho más marcadas, ¿qué podría hacer? Una técnica muy rápida para poder controlar la suavidad de las sombras es donde pone Override Shape, le damos, que es básicamente como anular forma original, y ya tenemos diferentes tipos de formas que podemos seleccionar. Por ejemplo, nos podríamos ir a un tipo esfera, y lo bueno es que tenemos este valor de diámetro. Si ya visteis los tutoriales de mi canal de Vimeo donde se explican las luces, por término medio, cuando una luz es más grande, las sombras son más suaves, y cuando una luz es más pequeña, las sombras son mucho más afiladas. Teniendo un valor de diámetro de 0, fijaros que ahora podemos obtener sombras muy afiladas con independencia de lo que la IES en sí misma nos pueda marcar de manera original a la hora de generar las sombras. O podríamos aumentar este valor, por ejemplo, poner un valor de 50 centímetros en su diámetro, y ahora tendríamos unas sombras muy suaves. Evidentemente la forma en la que seleccionemos también el tipo de shape nos generará unas variaciones entre unas y otras. Pero casi la parte importante es que al utilizar este Override Shape podemos controlar con muchos de estos aspectos la forma y gracias a su tamaño poder controlar la suavidad de las sombras para que se ajusten a nuestras necesidades y no a las que marcan propiamente dicha la IES, aunque sí seguimos manteniendo el propio aspecto de la IES sobre nuestra escena. Otra de esas pequeñas ayudas o de esos pequeños tips es poder mapear correctamente cuando utilizamos un Override Edge Material y introducimos dentro de él un bitmap. En muchos casos nos encontramos con la situación en la que no podemos visualizar correctamente la imagen dentro del visor, y una muy rápida y sencilla forma es, vamos a crearnos un Override Edge Material. Esto por aquí, vamos a introducir nuestro mapa, en este caso una pequeña imagen de los Vengadores. Vamos a aplicar nuestro material a nuestro objeto y aquí es donde radica el tema, es que no podemos ver la imagen de una manera muy sencilla, con independencia de que subamos o no la intensidad de nuestra imagen o utilicemos el compensate cámara exposure, es una vez que hemos introducido la imagen, el color, colocarlo literalmente en negro. Fijaros que voy a decirle que quiero ver la imagen en el visor y no aparece. En el momento que nosotros cogemos y colocamos nuestro valor de color en negro, automáticamente sí podemos ver la imagen en el visor y por lo tanto la podemos mapear correctamente. Tened en cuenta que como tenemos introducido un mapa dentro del apartado de color, este color ya no influye absolutamente en nada y por lo tanto pues, daría lo mismo que lo pusiéramos rojo, verde o azul, que es el mapa el que se va a encargar o va a tomar los colores del mapa para poder iluminar con el Override Edge Material. Por lo tanto, el colocarlo en negro no va a influir absolutamente en nada y ya podríamos con total tranquilidad lanzar nuestro render y además poder mapearlo tranquilamente dentro de nuestro visor. Por último, de esta primera tanda de estos tips que vamos a ver el uso algunas técnicas para usar el Override Material de Override. En este caso, este es nuestro render, exagerado muchísimo la escena, sobre todo porque los motores de render también han ido evolucionando y ahora es mucho más controlable esta fuga de color. En las primeras versiones de Override, incluso de otros motores de render, al colocar un objeto muy saturado, bueno, la escena casi se teñía por completo de rojo. Ahora, como os digo, no es tan evidente, pero en algunos casos tendréis que reajustar un poquito esa fuga de color para que visualmente no marque tanto la escena, o simplemente por una cuestión artística o por gusto, como queráis. Fijaros que en esta zona de aquí, sobre todo en esta zona de aquí, por la incidencia y el rebote de la luz, fijaros en estas esquinas y en estas partes de aquí, ya no en los reflejos, que serían estos de aquí, sino sobre todo en las paredes blancas, como ha cogido un cierto tinte rojizo debido a nuestra tetera. Una forma de controlar muy rápida esto es simplemente utilizando un Override Material. ¿Qué podríamos hacer? En vez de aplicar directamente nuestro color rojizo totalmente saturado a la tetera, lo que vamos a hacer es utilizar un material denominado Override Material, el cual nos permite tener en cuenta una cosa.
tenemos 5 apartados. El base material es el material que vamos a ver directamente a cámara. Y luego, cada una de las propiedades que tenemos aquí, lo que van a hacer es anular su propiedad a, en este caso, el material base. Por lo tanto, si yo lo que hago es esto, es introducir mi material base dentro del override material y aplico el override material a mi objeto, si lanzo un render absolutamente no habré cambiado nada. En el momento que introduzca en cualquiera de estas 4 propiedades otro material, la característica que marca dicha propiedad será anulada del base y cogida del otro material. Por tanto, vamos a hacer una prueba porque es la parte importante. Lo que voy a hacer aquí es colocar un material mucho más desaturado por completo. De hecho, lo vamos a desaturar totalmente para que podáis verlo correctamente. En este caso lo que va a hacer es lo siguiente. Visualmente yo voy a ver mi tetera totalmente roja porque es mi material base. La reflexión, la refracción y las sombras, si mi tetera las tuviese, también van a quedar exactamente igual a lo que marque este material. Pero la GI va a quedar invalidada por este otro. Por lo tanto, para el cálculo de la GI, Override lo que va a hacer es coger este material. Todo lo demás va a quedar exactamente igual. Si yo introdujese, por ejemplo, aquí ahora otro material con un determinado reflejo, Override lo que va a hacer es invalidar la propiedad del material base y aplicarla del nuevo material. Todas aquellas propiedades que no tengan absolutamente ningún material vinculado no harán absolutamente nada, quedarán vinculadas automáticamente al base material. Por lo tanto, ahora mismo esto es lo mismo que si esto estuviese linkado a estos 3. Lo que pasa es que no hace falta. Como os digo, si no hay nada, coge esto del material base. Ahora bien, si alguna de esas propiedades queda con otro material, queda invalidada y la coge de dicho material. Por lo tanto, ahora para el cálculo de la GI, que son estas zonas de aquí, que es donde rebota, incide la luz y empieza a rebotar y por lo tanto se bañan de ese tono rojo, van a quedar invalidadas por este material. Y por tanto, ahora lo que conseguimos es que esa fuga de color que se produce básicamente no se vea en absoluto en nuestra imagen. ¿Qué más posibilidades nos da, por ejemplo, el Override Material? Vamos a coger en este caso nuestro cristal que tenemos aquí y lo que vamos a hacer es aplicarle un Fog Color, por ejemplo, pues un Fog Color azul, muy marcado. Vamos a lanzar un render y ver lo que ocurre. En este caso, fijaros que obtenemos, por ejemplo, que nuestro cristal se ve azulado al utilizar un Fog Color, pero también al atravesar la luz dicho cristal, lo que ocurre es que toda la imagen se tiñe de ese azul y además las sombras la incidencia de la luz directa sobre nuestro suelo también se ve tintado por dicho tono azul. ¿Qué podríamos hacer, por tanto? Pues, por ejemplo, en vez de aplicar directamente nuestro Override Material con ese Fog Color, lo que vamos a hacer es aplicarle un Override. Como material base le vamos a decir que sea nuestro cristal que hemos hecho, pero por ejemplo para la refracción y las sombras podríamos decirle que sea un cristal completamente normal. Esto lo vinculamos a nuestro Multisub Material, lanzamos nuestro render y fijaros que nuestra imagen cambia por completo. Ya no tenemos ese tinte azulado porque hemos cambiado el valor de la refracción y del Shadow Material, pero bueno, por ejemplo, podríamos desconectar el Shadow Material y fijaros que volvemos a tener la luz directa totalmente azulada y de nuevo un cierto tinte. Podríamos coger esto, decirle que sea para el cálculo de GI
Y fijaros que perdemos el tinte azul, pero mantenemos el tono de los cristales y mantenemos el tono de las sombras. De nuevo podríamos decirle que esto fuera las sombras. Y ahora tenemos un material de cristal totalmente azul, pero no tiñe nuestra imagen y tampoco vemos ese tinte en la luz directa sobre nuestro suelo. ¿Qué nos puede permitir esto? Pues por ejemplo, si tuviéramos unas grandes cristaleras en nuestra imagen de un centro comercial, podríamos añadir un tinte a nuestros cristales sin que se vea tan influenciado ese efecto dentro de ese centro comercial o dentro de esa imagen con esos grandes ventanales. Nos da muchísimo juego a la hora de poder conseguir efectos que de otra manera serían muy complicados. Otro caso particular que se puede dar es que tengamos una habitación que sea bastante oscura, porque todos los materiales de la escena en sí mismos, sobre todo los que más influyen en el tema de la GI, en este caso sean muy oscuros. Hemos cambiado el color de las paredes a un gris muy oscuro y este es el resultado que hemos obtenido, pero deseamos que haya una iluminación general, una iluminación producida por la GI mucho más clara, mucho más viva. Lo que podríamos hacer de nuevo es aplicar un material Override Material. Lo que vamos a hacer en este caso es decirle que nuestro material base sea ese material muy oscuro y le vamos a decir que en la GI, en cambio, utilice para el cálculo de dicha GI un material que sería mucho más claro, como el que teníamos básicamente original. Y por lo tanto el resultado ahora es muy diferente, ya que para los cálculos de la GI lo que está utilizando es este material y no este material. Incluso podríamos exagerarlo todavía mucho más. Esto que voy a hacer tampoco os lo recomiendo, que es subir todos los valores, como ya vimos en el primer tutorial, a 255, pero para que os podáis hacer una idea del efecto y de lo que ocurre, bueno, aquí ya casi básicamente no se nota básicamente nada, pero sí es cierto que la influencia de la GI es muy diferente. Aquí tendríamos nuestro render sin absolutamente nada, aquí tendríamos con un Override Material mucho más clarito que el original y aquí lo tendríamos con un Override Material totalmente blanco y por lo tanto es ese material el que tiene en cuenta para los cálculos de GI. Pero visualmente este es el material que se va a ver, este es el que se va a ver en los reflejos, refracciones, etcétera, etcétera. Pues hasta aquí este primer bloque o esta primera parte de esos pequeños tips que vamos a ir viendo. Aún nos quedarían 21 tips diferentes, estos han sido los primeros 9 o 10. Espero que os haya gustado, que lo podáis utilizar en vuestras escenas, que además le busquéis incluso nuevas aplicaciones para vuestros render, y aún nos quedan que ver pues cómo controlar el entorno, volumétricas, projection maps, el incluir y excluir, controlar los especulares, sumar y radiance math para controlar manchas en determinadas zonas sin tener que subir demasiado los parámetros de cálculo de radiance math, utilizar los estados o los scene stage de 3D Studio Max para tener diferentes tipos de iluminaciones y de escenas con un solo archivo, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nos vemos en la siguiente parte de estos primeros 30 tips de técnicas de iluminación para interior. Un saludo de un servidor, Pedro Jesús Caballero Martínez. Os invito como siempre a visitar mi canal de Vimeo, a seguir mis tutoriales y todo un placer el poder aportar a esta gran comunidad. Chao, bye bye.